Ok, vamos a empezar con la parte del modelo para la oración, que era la parte 3 del libro que estamos estudiando. Yo sé que esta parte 3, los que llevan el libro ya la pasaron, porque estamos hablando que para este tiempo ya pasaron, ya leyeron más de 14 días. Entonces la parte 3 va después de la semana 14, del día 14, perdón. Para los que no llevan el libro, les voy a mandar una fotito que les va a ayudar para ver a qué me estoy refiriendo en ese punto. Así que, y va a aparecer aquí en la pantalla también lo que estamos hablando. Así que vamos a ver. Estamos viendo que el modelo para la oración que nos dejó en la Biblia lo vemos enfocado en Mateo 6:9. Si tiene su Biblia puede ir conmigo, y si no puede escuchar lo que vamos a leer aquí en Mateo 6:9. Ahí nos habla el modelo de la oración, y yo creo que todos conocemos o hemos escuchado este modelo. Lo interesante de esta parte es que para ver este modelo de la oración necesitamos entender la palabra que nos dice ahí. Dice, en la primera parte dice, por eso ustedes deben orar así. Jesús no dijo, ustedes podrían orar así, ustedes deben orar así. El Padre Nuestro no es algo mágico, no es un encantamiento, ¿verdad? No es algo un patrón a seguir, sino que el Padre Nuestro nos da un modelo que nosotros debemos de seguir. El versículo dice, y cuando oréis, desde el 5, Mateo 6, del 5 en adelante dice, y cuando oren, no sean como los hipócritas, porque ellos aman el orar de pie en la sinagoga y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que lo ve en lo secreto te recompensará en público. Y ahí empieza el 7, dice, y cuando ores no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serían oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes vosotros le pidáis. Vosotros pues, ahora dice en el 9, vosotros pues oraréis así, y da la cita. Ahora, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Y el pan nuestro cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Hasta ahí estamos leyendo el modelo de oración que Jesús nos dejó. Ahora bien, este modelo nos va a entrar en 10 pasos. Y eso es lo que estábamos viendo en el libro. El libro nos habla de que estaríamos entrando a 10 pasos que nos llevará a una relación más profunda con Dios, porque la oración es una relación con Dios. Y la idea de cuando Jesús estaba dando la línea de oración del Padre Nuestro, nos estaba llevando a entender cómo nosotros podíamos estar más cerca de Dios y no hacer las cosas por religiosidad o por compromiso, sino con el deseo de profundizar o buscar más a Dios. Entonces, el Padre Nuestro lleva a eso, a una relación más profunda. Y ahí está el versículo, ¿verdad?, que acabamos de leer. Vosotros pues oraréis así.
está hablando de un modelo. Y por eso en el versículo 7 habla de no hacer vanas repeticiones, porque no estaba refiriéndose a que repitieran el versículo solamente por repetirlo. Él quiere que busquemos qué es lo que quiere decirnos Él con este modelo a seguir. Cuando nos ponen un modelo un ejemplo en matemáticas para poder hacer nuestros trabajos, no nos están diciendo hágalo así, ¿verdad? Le ponen el ejemplo y todas las demás fracciones o divisiones que tiene le toca hacerlas idénticas. No se trata de eso. Están diciéndole, este es el modelo, así tiene que solucionarse, pero cada división o cada cita, cada fracción que usted haga va a tener su propia dificultad y va a tener su propia respuesta. A eso se está refiriendo cuando nos ponen un ejemplo, por ejemplo, en matemática. No está hablando de que vamos a tener que repetir lo que está haciéndose con cada uno, ¿verdad? Entonces, en este caso también bienvenida Dori, bendiciones. Estamos empezando esta parte del estudio de hoy, va a empezar con la tercera parte la tercera sesión de nuestro libro de oración, que sería página 68 y nos habla acerca del modelo de la oración. Entonces, en esa parte estamos hablando que lo que nos está hablando el modelo es llevarnos a una relación más profunda. Y eso no se trata de copiar y pegar, ¿verdad? Sino cuando creamos una relación más profunda, entablamos lazos. Y eso es lo que está tratando de hacer la oración con nosotros. Ahora bien, yo no sé cuántos de ustedes han tenido algo especial en medio de este tiempo del libro, algo que ustedes puedan decir, el Señor me habló bien fuerte en esta parte, o por ejemplo en esta sesión hablaba de poner la respuesta de lo que nosotros habíamos estado viviendo con el ejercicio de Efesios 3:20, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasó en nuestra vida con la lectura de Efesios 3:20? Pero yo quisiera que pensemos esto. En el libro nos habla el versículo Efesios 3 del 17 al 19. Dice que el amor de Dios sea la raíz y el fundamento de sus vidas. Así puedan comprender con todo el pueblo santo cuán ancho, largo y alto y profundo es el amor de Dios. Pido pues que conozcan ese amor. Entonces el paso 1, yo no sé lo que ustedes han podido anotar en ese, y yo voy a decirles lo que yo estoy poniendo en mis pasos. El paso 1 que nos hablaba de recordar, es recordar lo mucho que Dios me ama. Recordar de Dios y su amor por nosotros, y en otras palabras sería recordar lo mucho que Dios nos ama. Y esto tiene que ver la oración de conexión. Y saben que es bien interesante porque hay cosas que tal vez las pasamos por alto porque para nuestro tiempo, para nosotros es normal, porque el pasaje dice Padre nuestro que estás en los cielos. La primera frase del Padre nuestro, usted le habla a su padre, ¿verdad? O a su papá, sin ningún problema le dice papá o mamá, su mamá, porque está esa cercanía, ese amor, ¿verdad? O sea, es normal para usted. Y yo no sé, yo creo que se los he comentado en otras veces, y déjenme aceptar nada más. Se los he comentado en otras veces que una de las cosas que personalmente a mí me ha costado es la palabra mamá, porque pues nosotros, como ustedes saben, crecimos sin mi mamá. Ahí está mi hermana
conectada, ella podría contarles también. En el caso mío, como cuando yo estaba más pequeña y empezaba a hablar, mi hermana Sonia cuenta que yo le empezaba a decir mamá a ella y ella me decía que no le dijera mamá porque ella no quería como ocupar ese lugar de mi mamá, porque si el día que regrese yo quiero que ella sepa de que yo guardé su lugar, ¿verdad? Como la mamá. Y ella no me dejó decirle mamá, entonces cuando yo empecé a hablar y yo quería decir mamá, yo no lo dije porque no, pues no se lo podía decir a ella. Hoy en día, con el tiempo, ¿verdad? Creo que no sé cuándo empecé a decírselo, pero quizás en la adolescencia o la juventud empecé a decirle a mi hermana mayor, mother, porque pues también significa mamá, pero como está en otro idioma, no era para mí tan fuerte la palabra como decirlo en mi idioma materno, como decir mamá. O sea, yo la quiero mucho a mi hermana mayor, la respeto como mi mamá, pero como chiquita me detuvieron a decírselo a mamá. Para mí era una palabra que no podía decirla, o sea, era una palabra fuerte. Y yo no sé, en mi razonamiento, ahora yo digo, de alguna manera fue un momento en que me frenaron. Yo no sé, tal vez Dori nos podría dar una definición de qué fue lo que pasó ahí, pero para mí esa palabra es muy grande, es muy fuerte. La palabra mamá es bien grande y como les digo, yo respeto y amo tanto a mi hermana mayor como a mi mamá, pero no puedo decírsela así en español, la palabra mamá. Y fue quizás por lo que les digo, en el momento en que ella me dijo, no, yo no soy tu mamá, yo soy tu hermana, y de alguna manera eso hizo que esa palabra nunca saliera. Tampoco papá, yo ahora tengo, bueno, a mi cuñado yo lo amo como mi papá también, pero no, nunca le dije papá a él nunca le dije ni father ni papá, aunque le tengo ese cariño de padre. Pero hoy grande, que conocí pues a mi papá biológico, a veces trato de decirle papá, pero no puedo, no me sale todavía. Yo lo digo, pero a veces con dudas se lo digo. Y sé que él es mi papá, ¿verdad? Porque hasta nos parecemos, pero no, no puedo. Entonces yo quiero que veamos algo, porque este versículo, cuando habla del Padre Nuestro, es tan fuerte que nos debería de recordar a Dios y a su amor. Primero, porque leyendo un poquito, entendiendo un poquito el contexto histórico, en ese tiempo, cuando Jesús narró el Padre Nuestro, o cuando les enseñó a ustedes oren así, Padre Nuestro que está en los cielos, ellos estaban acostumbrados a tener a un Dios guerrero, a un Dios poderoso. Los judíos hablaban de Dios como el rey como el rey de los ejércitos, como el poderoso en batalla, como Jehová Rafa, Jehová Elohim, es el protector. O sea, era otra manera de ver a Dios. Para ellos existía un Dios lejano, no un Dios cercano, no un Dios al que podían llegar fácilmente, porque la única forma de llegar era a través del sacerdote. Ellos no podían llegar directamente a Dios, entonces no conocían esa cercanía de un padre, una cercanía así. Entonces para muchos, en el momento en que él dice el Padre Nuestro, fue como un choque, como qué atrevimiento, ¿cómo le llamas Padre a Dios? Dios es todopoderoso. Entonces fue un impacto esa palabra. Para nosotros ahora decimos Padre Nuestro y no lo sentimos, porque ya Dios pagó el precio para que nosotros tuviéramos esa conexión con Él, para que tuviéramos esa conexión directa. Pero a veces no entendemos la gran oportunidad que tenemos de tener esa conexión. Y yo lo asociaba al sentimiento que yo pasé por mucho tiempo siendo niña. Porque yo me acuerdo que yo veía a veces a mis amigas que se portaban mal con su mamá o su papá y yo me enojaba. Yo le decía a muchas de ellas, vos tenés la oportunidad de tener a tus papás y les faltas el respeto o los ignorás o hablas de ellos como con vergüenza. Ya quisiera yo tener a mis papás. Y lo decía así y ellas no se daban cuenta, porque como habían crecido con sus padres, no se daban cuenta el valor que tenían de tenerlos. Y muchos de ellos tal vez se dan cuenta hasta que ya crecen o hasta que los pierden, ¿verdad? O algo así.
porque no examinan el valor, la importancia que tienen de tenerlo. Ahora nosotros estamos en el mismo tiempo. Para nosotros el Padre Nuestro no tiene el impacto que en ese tiempo tuvo esas palabras que Jesús hizo cuando dijo Padre Nuestro. O sea, estás en los cielos, pero eres mi Padre. Estás allá, pero puedo llegar a ti. Estás tenés el mismo poder, la soberanía y el reino, pero puedo llegar a ti. Tengo el acceso a ti. Y eso fue la conexión que hizo Jesús al morir en la cruz. Esa conexión nos entró a un momento. Por eso cuando Él nos enseñaba la oración del Padre, nos estaba diciendo primero, Él te ama y Él decidió hacer esa conexión contigo y conmigo ahora. Entonces, por eso en el libro, el paso 1 nos pide recordar lo mucho que Dios nos ama, o recordar de Dios y su amor por nosotros. Y esa es la primera parte, la oración de conexión. Y ahí es donde quiero que empecemos a pensar. La importancia de esto era, el amor de Dios es tan largo como para durar para siempre, tan ancho como para aceptarte tal como eres y tan profundo como para sacarte la desesperación más profunda. Es tan alto como pasar más alto todas tus ofensas. Y esto es como nuestros padres, ¿verdad? Por más que nosotros fallamos, por más que nosotros nos equivocamos, por más que nosotros a veces quizás faltamos de respeto, no nos dejan de amar. No nos olvidan. No dejan de sentirse orgullosos de nosotros porque nos aman. Imagínense el amor de Dios nuestro Padre. Entonces, esta primera parte de la oración al Padre Nuestro es como que usted debería de hacerlo como iniciando dando esa acción de gracias, decirle, Señor, gracias por tu amor, gracias por amarme, gracias por darme esa oportunidad y llegar a ti sin tener que presentar una ofrenda, un sacrificio, porque antes se presentaban cada año una ofrenda, un sacrificio para entrar a la presencia del Señor y no entraban ellos, lo entraban a través del sacerdote. Ahora nosotros podemos llegar los días que querramos, las veces que querramos al día a la presencia de Dios. Pero ni siquiera a veces lo hacemos porque no valoramos lo que ahora tenemos y lo que antes no tenían. ¿Se imaginan que antes no podían ni mencionar el nombre de Dios? Dice que estaba leyendo un comentario que decía que cuando la gente estaba escribiendo el Antiguo Testamento, los escritores de la Biblia que estaban escribiendo el Antiguo Testamento, cada vez que escribían el nombre de... Por eso algunos dicen Yahvé y no termina, solo dice Yah, porque era como escribir su nombre era tan poderoso que no se sentían y tan privilegiados que no se sentían con el privilegio, la capacidad de escribirlo. Y dice que se bañaban y se purificaban antes de escribir el nombre de Él. ¿Se imaginan? Y nosotros a veces hasta usamos en vano su nombre, o sea, no le tomamos la importancia que tiene. Entonces, todas esas cosas, cuando Jesús vino a enseñarnos el Padre Nuestro, estaba tratando de enmarcar lo que significaba esa conexión que ahora podíamos tener con Dios. Esa conexión tan directa que nos iba a permitir tener. Entonces, la primera parte que es importante ver es que cuando nosotros, el Señor nos manda a orar como el Padre Nuestro, no nos está pidiendo que repitamos, nos está pidiendo que recordemos su amor por nosotros, que recordemos que nos ama y que hay entrada directa o hay oportunidad de estar cerca de Él y que esa cercanía nos debe de mantener en conexión con Él. Eso es lo que está tratando de hacernos recordar el paso 1. Ahora, el paso 2. El paso 2, vamos a ver solo 5 pasos porque esta es la primera parte y luego vamos a entrar al tema también que va enlazado con esto. El paso 2 dice, le digo a Dios lo mucho que lo amo. Reenfocar mi oración. Los nombres de Dios, los nombres de Dios nos dicen que Él es creador, que Él te hizo, que es tu Padre, que te ama, que es el Salvador que perdona, que es el pastor que te guía, que
Tu escudo que te protege, es tu consejero que te da sabiduría, tu consolador que te da fortaleza, es tu amigo que jamás puedes tener. La Biblia dice en Salmo 107:15 que den gracias al Señor por su gran amor, por sus maravillas y su favor de los hombres. En esta parte, cuando el pasaje dice santificado sea tu nombre, es donde nos está pidiendo que nosotros podamos estar dispuestos a reenfocar nuestra oración, a demostrarle a Dios lo mucho que le amamos. O sea, cuando decía santificado sea tu nombre, no está pidiendo solamente diga eso para adorar al Señor, sino que cuando decimos santificado sea tu nombre, estamos guiando nuestro corazón. Estamos guiando nuestro corazón. Bienvenida, Meca, un abrazo. Estamos guiando nuestro corazón a amarle, a demostrarle nuestro amor. O sea que si fuéramos siguiendo el patrón de lo que estamos hablando, la primera parte sería agradecerle al Señor, ¿verdad? Y reconocer que Él nos ama. La segunda parte sería, Señor, tú eres lo más hermoso en nuestra vida, reenfocar nuestra oración a lo mucho que nosotros amamos y demostrárselo con nuestras palabras, con nuestras acciones, con lo que estamos haciendo. Entonces sería darle al Señor ese tiempo, ¿verdad? Pero no solamente ese tiempo, sino total nuestra atención en ese momento al Señor. Entonces dejar que Él pueda glorificarse mientras nosotros le adoramos. El tercer paso, y voy poquito corriendo porque quiero enlazar con lo que vamos a estudiar. El tercer paso es ofrezco mi vida para ser usado por Dios. La oración de cooperación, cuando dice venga tu reino, el pasaje de esto no nos está hablando de nada más que haga Él lo que quiera en las tierras, sino estamos diciendo lo que venga tu reino a mi vida, haz tu voluntad en mi vida. Voy a dejar que tú me uses, voy a dejar que tú hagas lo que quieras hacer con mi vida. Y esas palabras, la verdad es que es más fácil decirlas que hacerlas. Porque muy fácil le decimos, Señor, yo me rindo a Él. Yo todo a Cristo, yo me entrego, quiero serle fiel. Ok, serle fiel, vamos a ir para tal lugar, vas a dejar todo esto, vas a hacer aquello. Ok, sí puedo, pero fíjate que tengo que hacer esto, lo otro, y empezamos a ver cuáles son las cosas que tenemos que hacer y nos cuesta rendir realmente todo lo que está teniendo que ver con nuestra vida, porque ahora en esa parte estamos entendiendo que es nuestra vida, cuando realmente deberíamos entender que nuestra vida le pertenece a Dios, el que Él nos la dio. Entonces, sí es cierto que Él nos ha dado libre albedrío, pero nosotros deberíamos de aprovechar a entender que ese libre albedrío nos da la oportunidad de tomar nuestras decisiones, pero todas esas decisiones vamos a tener que dar cuentas. Entonces, cuando nosotros entendemos que esta parte de la oración del Padre Nuestro, cuando dice venga tu reino, nos está hablando de tomar la decisión de rendirnos nosotros, de servir, de dejar todo en las manos del Señor, de dejar que Él sea en nuestra vida y no en nuestras propias decisiones. Entonces, es bien interesante porque aquí es donde dejamos que Dios obre. Dice Jeremías 29:11, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Y en Romanos 8:28 dice, y sabemos que Dios hace todas las cosas, cooperen para el bien, que cooperen para el bien a quienes le aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. O sea, al final, cuando nosotros tomamos la decisión que Dios haga su voluntad en nuestra vida, que venga su reino a nuestra vida, entonces al final Dios siempre va a cumplir los deseos de nuestro corazón, siempre va a obrar para bien, siempre va a ser fructífero lo que estamos haciendo, siempre nos va a bendecir con nuestras decisiones.
porque Él tiene planes de bien para nosotros. O sea, las cosas que está planeando para nosotros son planes de bien. No son cosas que solamente vamos a hacer para su bienestar, es cosas que van a servir para el nuestro. Entonces, entender que esa parte del Padre Nuestro, venga su reino, nos habla no solamente de establécete en la tierra y haz tu voluntad en la tierra, sino estamos diciendo establécete en mi vida y haz tu voluntad en mi vida. Ayúdame a cumplir lo que tú quieres. Y esta es la parte de la oración de cooperación o servicio. Ahora bien, el punto número o el paso 5, el paso 4, perdón, ya me había saltado uno. El paso 4, le doy a Dios mi dolor y pena. Y ese yo puse algunas figuritas aquí acerca de confianza, un padre que está, un niño que se tira a los brazos de su padre y otro niño que agarra las manitas de sus padres. Porque a veces cuando no entendemos que la parte de cuando la Biblia nos pide que seamos como niños, no se está refiriendo solamente a nuestra inocencia o a nuestra obediencia, sino se está refiriendo también a nuestra confianza. Los niños confían fielmente y ciegamente en los padres. Si usted les dice, yo voy a estar aquí, yo te voy a cuidar, yo te voy a cargar, yo voy a ayudarte, ellos lo creen sin temor, sin vacilación, sin nada. Y cuando Dios nos pide a nosotros que confiemos, a veces nos cuesta confiar. El paso 4 nos habla de la parte de la rendición o la voluntad. Cuando dice, hágase tu voluntad en la tierra así como en el cielo, estamos decidiendo rendir lo que queremos que Él haga. Porque cuando estamos pidiéndole al Señor, Señor, ayúdame con esto, Señor, haz esto, yo quiero que pase así, así, y le empezamos a decir, Señor, ¿cómo lo quieres? La verdad es que en ese momento nosotros estamos esperando que Él haga lo que nosotros estamos queriendo o lo que nosotros estamos esperando. Pero en esta parte, cuando decidimos orar, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo, estamos decidiendo rendir nuestra voluntad a Dios. Y que Él obre en nuestro dolor, en nuestra pena, en nuestras necesidades, en nuestros anhelos, en nuestros sueños, que Él obre como Él quiera en su voluntad. Marcos 14:36 dice, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa y que no se haga lo que yo quiera, sino lo que tú. ¿Recuerdan esa palabra, ese momento en el que Jesús estaba orando en el Getsemaní, diciendo que pase de mí esta copa, pero no se haga tu voluntad sino la mía? Él estaba sabiendo que estaba a punto de ser entregado para ser crucificado, y en su humanidad no quería pasar por dolor ni por esas situaciones, pero Él estaba dispuesto a que esta parte del Padre Nuestro se cumpliera, que no se haga su voluntad, así como la voluntad de Él en el cielo, así sea en la tierra, que tú seas rey sobre mi vida, que tú decidas sobre mi vida. Y esa, aunque fue un momento de dolor, el morir en la cruz, ser crucificado, después de eso el Señor le dio la victoria, el Señor lo tomó y dice que le dio el más grande honor después por haber cumplido la voluntad del Padre. Al final Dios siempre va a tener el mejor plan. Entonces ese momento, esa oración de Jesús camino a la cruz, en ese momento de sufrimiento profundo, lo hizo una oración de bendición. Él le dio a Dios el dolor y la pena y se rindió a la voluntad de Él. Porque al final de todo, la voluntad de Dios es perfecta y Él cumple sus propósitos en nosotros. La quinta parte o el quinto paso de este tiempo de la oración del modelo de oración que Dios nos dejó a través del Padre Nuestro es: confío en Dios para satisfacer mis necesidades. La Biblia dice que el pasaje del Padre Nuestro dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy.
Esta es la oración de dependencia. Confío en Dios para satisfacer mis necesidades. Ahora que le has dicho a tu Padre que lo amas, que te has rendido a su voluntad, ahora presentas tus peticiones en oración y lo importante de todo, lo que hay en tu mente, habla de retos que enfrentas hoy, las necesidades que tienes, los miedos y las preocupaciones que te molestan. Filipenses 4:19 dice: mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten. Jesús nos enseña a pedir pan nuestro de cada día porque quiere que dependamos de Él un día a la vez. Entonces, cuando oramos entendiendo que lo que vamos a pedirle no es una oración repetitiva, sino diciéndole: Señor, este es el momento en el que la oración del Padre me guía a decir: aquí es donde de lo que yo tengo necesidad. Estas son las cosas que me pasan. Así me siento. Esto necesito. Mi familia está pasando por esto. Mi vida. Poniendo toda la lista de necesidades y peticiones que usted tenga. Este es el momento de decírselas al Señor y de dejar que Él tome el control en su vida. Ahora, vamos a ver esta parte. Quiero que la veamos ahora. Como les dije, hoy vamos a estar hablando acerca de la mujer samaritana. Y ese va a ser la manera de entender el enfoque que tiene la oración que nos enseñó Jesús implicado en la vida de la mujer samaritana. Quiero que lo tomen en mente. Número 1, como les dije, hoy vamos a ver la primera parte también de la mujer samaritana y la otra semana vamos a ver la segunda parte de la hora del modelo de oración y la segunda parte de la mujer samaritana. Vamos a entender las primeras cosas básicas de la historia de la mujer samaritana, que fue todo lo que le rodea, ¿verdad? El contexto histórico y algunas cosas que tienen que ver con el por qué el encuentro con la mujer samaritana. Dice, si quieren buscar en su Biblia o si tienen su Biblia cerca, si no, pues yo lo voy a leer aquí en Juan 4, dice que una mujer, la mujer samaritana y un oficial conocen a Jesús. De eso se trata esa parte. Voy a abrir el pasaje nada más en mi Biblia, Juan 4, vamos a estar leyendo. Jesús y la mujer samaritana. Amén. Dice, cuando la mujer, pueden comentarme en el chat también si algo quieren mencionar antes de que nos toque entrar a la parte de comentar, pero si ustedes quieren mencionar algo pueden comentar en el chat también. Dice el versículo 1: Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir a Jesús: Jesús bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos. A mí me encanta ver estas partes donde la Biblia se pone entre paréntesis, porque eso quiere decir que nos está haciendo referencia a algo que debemos de tomar en cuenta. Entonces después el versículo 3 dice: salió de Judea y fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a la ciudad de Samaria, llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que Jacob dio a su hijo José. Y ahí estaba el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó y así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vamos a hacer hasta ahí. Vamos a entender algo. Dice que cuando el Señor pues entendió, dice, salió de Judea. Jesús sabía que debido a su crecimiento y a su popularidad, ¿verdad? Pronto habría confrontaciones con los religiosos. Él entendió que era necesario moverse un poquito entre los que estaban los fariseos, dice. Sin embargo, Jesús sabía que no era el tiempo indicado para una confrontación. Por eso Jesús salió a Jerusalén en Jerusalén y así regresó a Galilea.
Dice que en ese tiempo la polémica que se estaba lanzando era porque Jesús bautizaba más discípulos que Juan. Y entre paréntesis pone, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos. O sea, algo que quiero que tomemos en cuenta. Dice, la labor del bautismo de Jesús, que se menciona primero en Juan 3:22, Jesús consideraba importante realizar la labor de bautismo de Juan como demostración del arrepentimiento, porque por eso Juan los bautizaba, para arrepentimiento y purificación, para prepararlos para el Mesías, o sea, que la gente entendiera que era un cambio de vida. Aquí nos enteramos que la verdadera labor del bautismo Jesús la delegaba a sus discípulos, o sea, no era él el que bautizaba. Decían que él bautizaba más que Juan porque había más gente que era bautizada a través de su ministerio, pero quienes realmente cumplían la labor del bautismo no eran Jesús, sino sus discípulos. Eso también explica que cuando los discípulos comenzaron a practicar del bautismo cristiano en el Pentecostés, si eso lo quieren leer después, está en Hechos 2:41, su experiencia previa de bautizar estaba en conexión con el arrepentimiento, purificación e identificación con las obras del Mesías. O sea, ellos habían aprendido antes, en el tiempo que eran discípulos de Jesús, acerca de que el bautismo representaba el arrepentimiento, la purificación y entender la obra del Mesías en sus vidas. Al bautizar, ellos autenticaban la labor de su precursor, ¿verdad? El no bautizar él mismo hacía que se sintiera la superioridad de su posición sobre Juan el Bautista. O sea, él no tenía que bautizar como Juan, porque Juan era el que preparaba el camino del Mesías. Ahora, eso es como algo extra que el escritor lo puso porque quería mencionar importante lo que el Señor estaba haciendo en el trabajo en su trabajo y cómo él estaba preparando a los discípulos. Pero ahora dice el pasaje que le era necesario pasar por Samaria. Aunque el camino a través de Samaria era la ruta más corta para Jerusalén, de Jerusalén, a Galilea, los judíos piadosos evitaban con frecuencia pasar por una desconfianza y un desagrado para muchos judíos. ¿Le era necesario? La verdad, no. La única razón por la que la gente quizás pudiera querer pasar por Samaria era para cortar el camino, porque era el camino más rápido de llegar. Pero la mayoría de los judíos, más que todos los religiosos, no querían pasar por Samaria. Y ahora vamos a entender por qué. Dice, estaba leyendo un poco la historia y unas cuantas cosas de comentarios, y es que lo que pasó cuando los babilónicos conquistaron el reino del sur de Judá, la parte de los judíos, tomaron casi toda la población cautiva y la llevaron, ¿verdad?, cautivos a Babilonia. ¿Se acuerdan que los israelitas estuvieron cautivos en Babilonia un cierto tiempo? Ahora, lo único que dejaron, que no se llevaron cautivo, las únicas personas que no se llevaron cautivo fueron personas de clase social más baja, personas, porque lo que primeramente los babilónicos estaban llevando eran príncipes, estudiados, gente letrada, se estaban llevando a una clase social más alta. Entonces los que no se fueron cautivos son la gente más humilde o más pobre, diríamos, en este tiempo. Entonces dejaron a ellos, y esa gente que se quedó, que fueron dejados atrás, se empezaron a casar con otras culturas, otras personas que no eran judías. Entonces, de alguna manera formaron un grupo étnico y religioso que era una mezcla. O sea, que se hicieron mestizos, ¿verdad? Se mezclaron judíos con no judíos, y ya entonces dejaron de ser puros. Acuérdense que los judíos trataban de casarse solamente con judíos para mantener puro la descendencia judía, o los hijos, el pueblo escogido de Dios. O sea, se casaban solo entre ellos. Entonces es como que buscáramos un país, digamos México, y toda la gente solo se casaban solo entre mexicanos para mantener puro a los mexicanos y ser solamente puros mexicanos de los que comen chile fuerte.
Entonces, pero lo que me refiero es que tenían su cultura sin mezclarse. Entonces, en ese momento, cuando los samaritanos se empezaron a llamar samaritanos por la mezcla, ¿verdad? Del grupo étnico religioso, y como los más samaritanos tienen una conexión histórica con el pueblo de Israel, sufriera una combinación entre leyes y rituales de la ley de Moisés combinada con varias supersticiones. O sea, ellos ya mezclaban lo que realmente decía la Biblia con otras cosas que habían adoptado de los pueblos con los que se habían mezclado. Ahora, la mayoría de los judíos del tiempo de Jesús despreciaban a los samaritanos y les desagradaban aún más que los gentiles. O sea, los judíos no les agradaban los gentiles, porque los gentiles no eran nada, no creían en Dios ni nada. Y los samaritanos menos, porque habían de alguna manera vendido su cultura al mezclarse. Entonces, ahora, tenían una fe ecléctica y mezclada, dice. Los samaritanos construyeron su propio templo a Yahvé en el monte Gerizim, pero los judíos lo quemaron alrededor de en el 128 a.C. Evidentemente, esto hizo que las relaciones entre los judíos y gentiles empeorara aún más, ¿verdad? Ahora, su ruta de Jerusalén a Galilea pasaba por la región más allá del Jordán. Esto era considerablemente más largo, o sea, tenía que dar una vuelta y rodear bastante para evitar a los samaritanos, pero como eran bien estrictos con quien se mezclaba, entonces preferían no pasar. Cuando Jesús dice que era necesario pasar, entonces era una manera muy interesante, ¿verdad? ¿Qué es lo que estaba pasando ahí? Dice que ahora en el versículo 5 al 7 dice que Jesús llega al pozo en Sicar de Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad del pozo de Jacob, dio a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Ahora quiero que veamos por qué era tan importante ese pozo. ¿Qué era lo que pasaba en ese pozo? Estaba ahí en el pozo de Jacob. La ciudad de Sicar era la antigua Siquén, que era la capital de los samaritanos. Okay, empecemos por ahí. El pozo estaba en una ciudad importante, que era la ciudad de los samaritanos. Ahora, ese mismo pozo fue donde Abraham llegó por primera vez cuando llegó a Canaán de Babilonia, cuando venía, ¿verdad? De Babilonia. Génesis, si lo quieren anotar o algo, Génesis 12:6, o si alguien lo va anotando en el chat y así le sirve a los demás para que le guarde. Génesis 12:6, cuando Abraham llegó por primera vez de Canaán a Babilonia, a Canaán, la siguiente cosa de por qué era importante el pozo fue ahí donde se le apareció por primera vez a Abraham en Canaán y renovó la promesa de darle la tierra a él y a su descendencia. O sea, es otra de las cosas por las cuales era importante. De ahí dice la tercera, y eso lo vemos en Génesis 12:7. De ahí la tercera es aquí donde Abraham edificó un altar e invocó el nombre del Señor, Génesis 12:8. En ese mismo pozo dice, aquí es donde Jacob llegó a salvo cuando regresó con su esposa e hijos de su estancia con Labán. ¿Se acuerdan cuando Jacob huyó de su suegro Labán con su esposa y sus hijos? Pues a ese pozo llegó. Eso es en Génesis 33:18. Ahora la cuarta. Aquí es donde Jacob compró un pedazo de tierra al cananita llamado Hamor por 100 piezas de plata. Ahí en ese lugar, en Génesis 39:19, fue donde compró el terreno en el cual edificó el pozo. Ahora, el quinto, aquí es donde Jacob edificó un altar al Señor y lo llamó Elohim Israel. Elohim Israel, y estableció la conexión entre Jacob y lo que se conoce como el pozo de Jacob ahí en Sicar. Por lo menos 5 de esas cosas están pasando en ese lugar.
Sicar o Siquén también fue el lugar donde Dina, la hija de Jacob, fue violada. Yo no sé si conocen esa historia, cuando violaron a la hija de Jacob. Y los hijos de Jacob masacraron a los hombres de la ciudad como venganza. Fue ahí en Génesis 34. Ahí también, esta fue la heredad que le dio Jacob a su hijo José. La tierra de Jacob había conquistado a los amonitas con espada y arco en batalla. Y está en Génesis 48:22. Ahora, ahí también es el lugar donde donde José fueron enterrados los huesos de José cuando fueron trasladados de Egipto. Josué 24:32, a ese lugar. Otra cosa es Josué 24, aquí donde Josué hizo el pacto con Israel, renovando su compromiso de Israel, de Dios, con el Dios de Israel, y proclamando: yo y mi casa serviremos a Jehová. Ahí en Josué 24, en ese mismo lugar. Y el último, algunos piensan que Sicar significa borracho. Fue originalmente un nombre despectivo aplicado por los judíos a Siquén. Pero es interesante todos los acontecimientos que solamente pasaron en ese mismo lugar. Y en ese lugar se detiene Dios a hablar con la mujer samaritana. Y esto es bien interesante porque la unión de Jesús con la mujer samaritana marcó algo impactante, porque dio la puerta para que nosotros, los gentiles, podamos tener acceso directo a Él. O sea que si lo podríamos decir, ahí en ese pozo se abre la relación entre Jesús y los gentiles. Y podríamos agregar otra cosa más y agregar el texto bíblico de la mujer samaritana. Es interesante esa parte. Todo eso solamente es cuestiones históricas para entender lo importante que era para los judíos y para los samaritanos ese lugar. ¿Qué significaba? Por eso la mujer habla con tanto orgullo diciendo: este pozo es de nuestros descendientes, Jacob, ¿verdad? O sea, lo habla con tanta autoridad porque está hablando de algo importante. A veces nosotros no sabemos lo que la gente tiene en su casa como una reliquia o como algo especial, porque para nosotros lo vemos como algo normal, no le vemos el significado que tiene lo que es realmente eso. Para ellos estaban entendiendo. Entonces, nosotros hemos leído tantas veces, quizás hemos escuchado tantas veces la historia de la mujer samaritana, pero no entendíamos lo importante que era lo que estaba pasando cuando Jesús se detiene a hablar con la mujer samaritana en ese lugar específicamente. Era increíble. Entonces, dice de que cansado del camino. Esas son dos cosas. Se sentó junto al pozo. Dice, primero hay que entender lo cuidadoso que es Juan, hablando del escritor, ¿verdad? Del libro de Juan, que el cuidadoso que fue a mostrarnos a Jesús también en su parte humana, que no era un superhumano. O sea, él había caminado no sé cuántos millas o kilómetros desde donde estaba hasta llegar a ese pozo. Entonces, al mencionarnos que él estaba cansado, nos estaba hablando de que Jesús genuinamente se sometió a nuestras limitaciones humanas para predicar y para tener esa oportunidad de darnos apertura al cielo. O sea, él estaba haciendo un trabajo que realmente era difícil. Entonces, solo esa palabrita es bastante para que nosotros podamos reconocer que él estaba haciendo una labor de amor para hacer esa conexión con nosotros. Entonces, en ese momento, cansado del camino, dice, se sentó junto al pozo. Esa pequeña palabra parece ahí tener una fuerza difícil, pero es algo importante mencionar, porque cuando dice se sentó junto al pozo, porque él necesitaba ese momento de descanso, ese momento de agarrar fuerzas y seguir, ¿verdad? Con lo que tenía y con la misión por la cual había llegado en ese momento. Entonces, ahora, en esa parte menciona que era como la hora sexta. Si seguimos leyendo el pasaje, dice de que era como la hora sexta. El cálculo que Juan utilizó fue para decir que era más o menos alrededor del mediodía, durante el calor del día.
Jesús, cansado, con calor, habría querido tomar algo fresco, ¿verdad? Entonces, ahí menciona que llegó una hora, él sabía, quizás él se levantó exactamente a la hora que él necesitaba llegar porque él sabía lo que quería lograr a esa hora, ¿verdad? Si vemos el versículo de 7 al 9, dice que vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprarla de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Y vamos a ver solo esta parte. Vino una mujer de Samaria a sacar agua. Este vino por agua a una hora inusual y lo hizo sola. Por lo general, según la cultura, estaba leyendo un poquito, las mujeres iban a buscar agua más temprano en el día, iban en grupos, no iban solas, siempre iban grupos de mujeres. Entonces, podríamos decir, quizás de repente se le acabó el agua, quizás no tenía, hubo una urgencia, o quizás era marginada, o tenía estaba rechazada por otras mujeres en su comunidad o algo, pero sabemos que parte del problema, porque ya conocemos la historia, ¿verdad? No estaba yendo con más porque había un problema en ella. Ahora, lo de esta mujer es bien interesante porque ella podría parecer en su forma de contestar que estaba a la defensiva cada vez que Jesús le preguntó algo, ¿verdad? Porque quizás muchas veces estaba siendo atacada, juzgada, estaba siendo recriminada. Y me imagino la sorpresa de ella al llegar al pozo y encontrarse con un hombre en el pozo. Porque de alguna manera ella estaba quizás buscando un lugar en la que nadie la pudiera ver, en la que nadie pudiera juzgarla o decirle algo. Entonces, cuando se encuentra, fue algo, me imagino, difícil para ella en ese momento. Aunque también estaba leyendo que dicen que algunos hombres sabían la hora en la que las mujeres que no estaban bien, pues iban al pozo, y eran los momentos en los que a veces las mujeres buscaban hombres o algo así. Entonces algunos hombres llegaban por eso al pozo, porque sabían que era una buena hora en la que ellas tal vez llegaban. Se cree que eso es una de las cosas que también se podía pasar en esos momentos. Ahora, sabemos que Jesús rompió muchos moldes en cuanto a tradiciones, ¿verdad? Y esta era una que sobrepasaba los límites. Primero, porque tenía que pasar por Samaria, donde los más santos, digámoslo así, no pasaban. Segundo, porque porque se detuvo a hablar con una mujer mucho más en una hora en la que se podía tomar a mal, porque la mujer estaba sola. Y ya escuchamos que las mujeres iban quizás más temprano y en grupos, no iban solas. Entonces sabíamos a qué se refería con una mujer sola yendo a un horario que no era el normal. Por tradición, un rabino hablaba con una mujer en público. Imagínense esta parte de la ley, dije yo, wow. Dice que por lo general los rabíes no hablan con una mujer en público y ni siquiera con su esposa. ¿Se imaginan? No podían hablar en público ni con su propia esposa. Porque, no sé, quizás era como indigno, ¿verdad? O algo, hablar con una mujer en público. Entonces, y era tan inusual que una persona judía en ese tiempo aceptara la bebida o cualquier cosa de un samaritano, y mucho más de una mujer. Entonces, todas esas cosas eran bien sorprendentes. Imagino que la misma mujer se sorprendió cuando recibe de Jesús la petición, ¿verdad? Que le pide que le dé de beber. Los rabíes más estrictos dicen de que prohibieron saludar a mujeres en público, y lo veían muy mal, mucho más tener que entablar una relación con una mujer samaritana. O sea, por sí, no con los samaritanos nada, y con una mujer, un rabí, menos, por ser samaritana, más que solamente por ser mujer.
Ahora, él le dice, dame de beber, ¿verdad? Le pide agua, consciente de que en ese momento ella estaba sacando agua y que él tal vez necesitaba cansado. Ella piensa quizás, bueno, está pidiendo porque ya no aguanta la sed, porque no se ha dado cuenta que yo no soy judía, ¿verdad? ¿O qué? Pero es bien interesante esa parte porque dice que ella le responde, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy samaritana? Inmediatamente la mujer se quedó sorprendida de la... Zulma, creo que no hay volumen. Mucho tiempo, como un hombre de otra, un judío la estaba tratando bien en ese momento. Entonces vamos a hacer una pausa hasta ahí, porque no nos va a dar el tiempo para terminar todo ahora, y ya hemos dejado la primera parte. Quiero que veamos, si ustedes quieren seguir leyendo para la otra semana, comentar lo que ustedes encontraron, lo que vieron en este pasaje. Pero quiero que vean la primera parte de esto. Todo lo que tenía alrededor el pozo era algo importante, o sea, lo que pasó en ese pozo había marcado la historia. Y este momento del encuentro de la samaritana con Jesús también estaba marcando la historia para nosotros como gentiles. Y esa es el mismo cambio que Jesús hizo cuando nos enseñó con el modelo de oración. Él estaba diciendo, ahora son hijos, ustedes le van a decir, Padre nuestro. Él pudo haber dicho, Padre mío, mi padre, porque era su padre, ¿verdad? Pero él dijo Padre nuestro, le estaba abriendo la puerta y compartiéndonos a su Padre, compartiéndonos esa oportunidad de llegar a él. En ese momento del Padre nuestro, como en este momento del encuentro con la mujer samaritana, él estaba abriendo una puerta para nosotros. Y yo quiero que se queden con esas dos cosas en su corazón. Y vamos a terminar la otra semana las dos partes, los otros 5 pasos de la oración del Padre Nuestro y la parte de la mujer samaritana. Pero que hoy nos podamos llevar cómo el Señor prepara cosas especiales para nosotros. Y lo que quiere que hagamos nosotros es primero que recordemos su amor para nosotros. Luego, que nosotros podamos decir lo mucho que nosotros le amamos, o ser agradecidos con él. Entender que él está esperando que nosotros dejemos que él use nuestra vida, ofrecer nuestra vida a él. Cuarto, entregar nuestro dolor y dejar que él haga su voluntad en nuestro dolor. Y esa es la parte a la que va a llegar también la mujer samaritana. Y el quinto es entender que nuestra dependencia de él va a cubrir nuestras necesidades. Y nuestra dependencia de él no tiene que ver con torcerle el brazo y pedir que haga las cosas como yo quiero que las haga, sino dejar que él lo haga, porque él sabe lo que tenemos necesidad. Amén. Así que vamos a ir cerrando aquí, pero quiero escuchar comentarios, les digo, esta es la primera parte, yo no sé cómo están ustedes, pero yo lo estaba estudiando y estaba emocionada pensando, wow, porque son cosas que ya hemos leído, que ya hemos estudiado, que ya la gente que ustedes, yo sé que la mayoría de ustedes que conocen la Biblia, ya lo han leído otras veces, pero para mí fue un nuevo despertar, como wow, lo que Dios estaba haciendo en ese momento. Así que quiero escuchar comentarios de lo que hemos estado viendo hasta ahorita. ¿Qué piensan? Primeramente, déjeme regañar a Milka.
y dale la bienvenida. Apenas regresó ayer la Melka. Bienvenida. Me tenía desgastada y orando por ti. Muchas gracias por las oraciones que fueron, la verdad, las pude sentir en la fuerza que Dios me ha dado en estos días. Entonces, estoy agradecida con el Señor que pues ha cumplido muchos propósitos en mi vida, ¿no? Entonces, en la vida de tal vez de muchas personas a las cuales estuvimos ahí, ¿no? Ministrando y agradecida. Sí, gracias, hermana, por los regaños, los necesito siempre, son necesarios. Soy muy obediente. El amor de Cristo. No, creo yo de que dice la palabra de Dios que el sabio, ¿no? El sabio agarra consejo, ¿no? Nos habla el sabio Salomón, ¿no? Dice de que hay que agarrar consejo y vamos a llegar a viejos. Estamos felices de verte de nuevo acá. Pero estoy con una duda, ¿cuál es el regaño? No más. Está regañando, va a regañar. Es un decir. No, sí. Deme la exhortación, pero también deme regaño. No, nada de eso. Me da mucho gusto verte, que ya regresaste. Así ya no estoy preocupada. Y me da mucho gusto de verlas a cada una de ustedes, bien felices ahí, todavía conectándose con la pastora Zulma, ¿no? Entonces, y así hablando, pues doy mi opinión, ¿no? De la mujer samaritana, ¿no? Estaba pensando en cuanto a de que sabemos de que ella no era judía, ¿no? Entonces, qué privilegio, ¿no? Que el Señor se le presentó a una mujer más que todo. Igual el Señor se nos presenta a nuestras vidas, ¿no? Y no somos judías, no lo somos, ¿no? Entonces, y Él tiene el detalle, ¿no? Cómo nos habla, ¿no? Con tanto amor, ¿no? Y creo yo de que el Señor le habló a la samaritana, ¿no? Con tanto amor, la exhortó, ¿no? Así como la hermana, ¿no? Dice, tenés 5, ¿no? Entonces... no te adelantes a la historia, todavía no te adelantes. Ay, perdón, no me adelanto. Entonces, me quedo ahí. Pero nomás es de nomás hablarle, ¿no? A alguien que no era parte, ¿no? De ser, no era parte del pueblo de Dios, ¿no? Pero que ahí el Señor ya estaba extendiendo su plan a la humanidad, ¿no? Especialmente a las mujeres, que en esos tiempos no tenían el privilegio de dar voz, no como decía Zulmita, ¿no? De que no tenían ese, creo que yo era algo de cultura, ¿no? De que no podían hablar mucho, no podían decir mucho, siempre estaban calladas, ¿no? Pero podemos ver de que Jesús se dirigió a las mujeres mucho, y porque Él sabía de que en estos tiempos las iba a usar, ¿no? Y es bonito como nos iba a usar. Nos iba a usar, ¿no? Entonces, y especialmente, ¿no? Mujeres samaritanas como nosotros, porque si vemos, pues somos los judíos o las judías, todavía no han aceptado, ¿no? A Jesucristo, no han creído en Él, ¿no? Entonces, y el Señor es que el Señor, wow, es fiel, ¿no? Entonces, sí, entonces aquí estamos. Aquí la palabra de Dios. Precioso es mi nombre entre los judíos. Amén. Así de que eso que nos dé el consuelo de pertenecer a ahora que ya nos ha llamado no siervos sino amigos, ¿verdad? Que somos sus amigos. Y pues es un privilegio haberle conocido, que sin verlo hemos creído. Es lo más importante, que hemos creído que Él es y que existe, ¿verdad? Y que se nos ha mostrado de una manera tan hermosa, salvándonos y trayéndonos el consuelo y el conocimiento de su palabra, cuando pues en aquellos tiempos no se podían ni leer las personas, solamente los líderes que estaban en ese tiempo. Así que la gloria sea para el Señor. Y también aprovecho aquí para presentarles a mi hermana Maggie. Aquí está, miren, conózcanla. Ay, hermana Maggie, hasta que se me da a conocerla. Solo la he escuchado en la línea de oración. Estamos en una línea de oración unida
en algunos horarios intercediendo, y hermana Maggie coordina la línea de oración en México y está en la línea de oración de California. Se resbala. Bueno, pues hay mucho que decir. Primeramente, buenas tardes y Dios me les bendiga a todas. Hermanita Zulma, la verdad nunca me la imaginaba tan jovencita. Solo me había oído por teléfono. Pero muy jovencita, muy bonita, y lo más bonito es cómo Dios la usa grandemente, y pues la felicito. Hay mucho que decir, y el Señor contestando, o cómo se dice, como ayer les decía a la hermana, acabo de ver la película de Jesús, de la mujer samaritana, y le digo, mira cómo Dios hablando. Y luego el martes les di a las de México el estudio de No Olvides, y les di el de No Olvides ser agradecido, porque para todos tenemos que estar agradecidos. Yo salí ayer de urgencias y pues estaba, no, me sentía que pues la tos no me dejaba, y decía, no, yo tengo que ser agradecida y darle gracias a Dios, porque también tenemos que agradecerle en las luchas y en las pruebas. Entonces les llamé porque no hallaba, y le decía, Señor, ayúdame, cancelo. Yo llegué 10 para las 8, y a las 8 pues doy, me dan la línea de oración, y dije, no, yo tengo que ser agradecida. Y también ahorita me habló por medio de usted, hermanita Zulma, el agradecimiento, que para todos tenemos que estar agradecidas. Y la verdad es un privilegio para mí que ahorita vino la hermana y haberlas conocido, aunque sea pues así en estos medios tan lindos que Dios nos da, que Dios nos dio para usarlo para bien, ¿verdad? Todos estos medios de comunicación, para usarlo para bien. Y pues la felicito, hermanita, me encantó mucho, y pues muchas bendiciones para todas ustedes y sus familias. Las amo en el amor de Cristo. Amén. Y siga adelante, hermanita. Gracias, hermana Maggie. Amén. Hermana Maggie es fiel intercesora, ella está en las líneas de oración intercediendo varios turnos. Bueno, la verdad es que en los 2 turnos que yo tengo, siempre está ella, y cuando ya entro yo, ya ha estado en los otros turnos de las otras hermanas, así que ella es una mujer guerrera de oración. Y esta vez no hablé, hermanita Zulma, pero sí la estuve escuchando. Al lunes. El lunes, sí. Porque estaba tan fuerte la tos que no podía ni hablar, y por eso. Pero gracias a Dios yo estoy sana, me declaro sana en el nombre de Jesús, y no tengo nada. Amén. Y gracias a usted y a todas las hermanas que oran siempre por mí, hermanita. Amén. Bendiciones a cada una de ustedes. Bendiciones, qué lindo. Gracias, hermana Senorina, por un regalo para mí este día haber conocido a hermana Maggie, aunque sea siempre así por Zoom, porque ya tengo meses, pero solamente la escucho por el teléfono, ¿verdad? Donde llevamos la línea de oración. Pero qué lindo. Gracias, hermana Maggie. Vamos a seguir orando, que Dios siga usando su vida y le siga dando salud y fuerzas. Amén. Gracias, hermanita Zulma. Gracias, hermanas. Bendiciones a todos. Bendiciones. Amén. ¿Alguien más quiere comentar o compartir algo de lo que estábamos viendo? Hermana Senorina, no sé si está hablando, pero le había puesto mute ahorita. ¿Está hablando, no? No, hermana Senorina, no está hablando. Ok. ¿Alguien más? Bueno, yo solo comentar algo. Que esto que estamos estudiando,
confío en Dios, ¿verdad? Es así como que bien fácil decirlo, ¿verdad? Yo confío, pero yo me acuerdo que en tiempos pasados, no hace mucho, yo me preocupaba tanto de mis cosas que tenía que pagar, y porque me gusta siempre pagarlas a tiempo, ¿verdad? No pasarme días ni nada de eso. Entonces, a mí me daba un dolor de estómago, yo me enfermaba, hasta que en una predicación se habló de eso, ¿verdad? De poner las cargas en las manos de Dios. Y entonces yo dije, sí es cierto, o sea, y entonces empecé a dejar las cargas en las manos de Él, y después, o sea, Él nos ayuda, pero también uno tiene que ver, ¿verdad? No solo, ¿y qué voy a hacer? ¿Y qué voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer para esto? O sea, uno tiene que ponerse las pilas, ¿verdad? Y Él nos va a apoyar en todo. Y entonces yo empecé a hacer eso, y vaya, yo decía, las cuentas tienen que venir siempre. Entonces, ¿qué tengo que hacer? O sea, buscar la solución, ¿verdad? Y en eso Dios me va a apoyar. Y entonces empecé así, y pues después siempre venía todo lo que tenía que venir, y yo encontraba la manera, y Dios me proveía para ir saliendo de esas necesidades, ¿verdad? Y entonces se me fueron desapareciendo esos dolores de panza. Y, o sea, hasta me enfermaba. Yo creo que por eso me enfermaba tanto antes, porque no descansaba en Dios. Y entonces eso comprendí que, y hay que, como dice la hermana, hay que agradecer en todo tiempo. A veces uno cuando está enfermo no agradece, pero cuando uno está enfermo, uno tiene que decir, ¿por qué, verdad? ¿Qué Dios me quiere enseñar en este momento que estoy enfermo? Primero, aprovechar de descansar, y segundo, buscar lo que Dios nos quiere como enseñar en este tiempo que nosotros estamos reposando. Puede ser que nuestro cuerpo ya necesite, ¿verdad?, un descanso, o que quiera Dios estar un tiempo con nosotros así, sin un afán que nosotros andamos siempre, ¿verdad? Entonces, aprender a escuchar en momentos así, ¿verdad? Y agradecer, y no decir por qué estoy enfermo y todo eso, sino que ver por qué y para qué, ¿verdad? Y aprender a escuchar en esos momentos a Dios qué nos quiere enseñar. Entonces, también una ocasión, bueno, fue en esto hace poco, de mi social, como ahí yo no estaba trabajando, ¿verdad? Pero gracias a Dios siempre Dios me proveyó, ¿verdad? Entonces una vez una clienta me dijo, mire, consígueme una bolsita para una mascotita y una ropita, porque a ella le gusta ponerse ropitas a sus mascotas, a sus perritos. Y entonces me fui a meter a los usados, porque ahí hay bastante, ¿verdad? Y entonces le encontré un pantalón que ella también me había pedido, que su niña iba a salir en un acto. Y entonces lo busqué, ¿verdad? Y lo encontré, o sea, lo andaba viendo, pero no encontraba. Decidí, dije, voy a dar la última vuelta, y la di. Y entonces encontré el pantalón y lo empecé a revisar, porque a veces trae bolsas rotas y cuestiones así. ¿Y qué? Revisándolo, me encontré $10 en la bolsa. Y yo, y al principio lo volví a meter, porque dije, o sea, como que de papel, o será falso, decía yo. Bueno, y lo volví a meter, dije, y me fui a otra parte a revisarlo bien, dije, no va a ser un papel de diario. Y entonces lo saqué, y cabal, era un billete. Y yo, ¡oh, Dios mío, un billete! Y entonces, bueno, dije, si es falso, yo voy a pagar con él, y si es falso me lo van a regresar. Y entonces la cuestión que sí era real, ¿verdad? Y yo dije, Dios mío, gracias, ya tengo, o sea, compré cosas y pues me sobró, ¿verdad?
Entonces, Dios sabe, ¿verdad?, las necesidades y cómo suple. Uno ni sabe cómo, ¿verdad? Pero sí es como mi hermana dice, hacer esa oración, pero ver detalladamente, pues no solo recitarla, sino que cada palabra que dice ahí, ver, o sea, como apoderarnos, ¿verdad?, de cada palabra que dice ahí y en realidad hacerla como un protector cada vez que salimos de nuestras casas. No solo decir Padre nuestro, sino que apoderarnos y revestirnos, ¿verdad?, de todo ese contenido que tiene esa oración. Y si en realidad es de luchar cada día, decir confío en Dios en realidad, ¿verdad? Porque a veces uno dice confío en Dios y ya las horas ya no, ¿verdad? No pone en práctica eso, pero sí cuesta un poquito, pero sí Dios nos ayuda. Y en todas maneras nos demuestra que podemos confiar en Él, ¿verdad? Y eso es que quería expresar un poco. Solamente. Gracias, Mantis, por compartirnos. No sé si alguien más quiera comentar, compartir. Hermana. Dígame. Bueno, Dios les bendiga. Amén. ¿En qué lectura estaban? Porque figuré que estoy de viaje perdida. Estábamos, primero estábamos, la primera parte que usted ve en la pantalla, estábamos en la página 68 del libro que estamos haciendo de 40 días de oración. 68. Ajá, entonces los pasos que vemos ahí son los pasos que nos preguntaba, que el paso 1, recordar, y tenía el espacio para complementar. Y usted complementa a Dios y su amor por nosotros. Y ahí era lo siguiente. Y si usted quiere después también puedo enviarles porque estoy grabando la sesión, la voy a mandar solo para ustedes, no va a estar pública, sino que la voy a mandar para los que quieran obtener la sesión. 38, el modelo para la oración. Sí, ahí estamos hablando hoy, y ese modelo de oración lo estamos mezclando o comparando con la vida de la mujer samaritana. Entonces se va a dar cuenta cómo va a estar entrelazado. Esta primera fueron los primeros 5 pasos, y el próximo miércoles vamos a ver los otros 5 pasos más la otra parte de la mujer samaritana. Entonces ahí, para que vaya viendo él, y de verdad que si necesita le puedo mandar después esta grabación para que vea completa el estudio. Bueno. Pero si quiere comentar algo ahorita de lo que escuchó, está bien. Casi no escuché nada. Sí, es que ya entró al final, Eli, yo sé. Sí. Ok. No se escuché. Yo se lo mando. Va a tener que venirme a dar las clases privadas para ponerme al día. No, yo le mando los videos, no se preocupe, se va a poner ahí al día. Vamos a ver, entonces. Va a venir a traer a la niña, ¿verdad? Sí. Ya Dese una escapadita y paso en una carrera. Ahí paso. Volando. Ya casi voy a salir para allá, así que ahí bueno, aquí estoy, hermano. Ok. A ver, ¿quieren alguien más comentar entonces? Ya no sé atrás. Bueno, me gustó mucho el contexto histórico. Muchas de esas cosas no las sabía, así que fue muy interesante. Y luego, al final mencionaste como en el Padre Nuestro y también con la historia de la samaritana, y cómo es como Jesús dándonos esa apertura, como esa gran puerta abierta para ver a Dios como Padre, y luego a ser aceptados como Jesús aceptó a la mujer samaritana, también nosotros. La historia de la mujer samaritana me encanta, así que estoy emocionada de escuchar más la próxima semana. Me llevo eso en mi corazón, de meditar más acerca de eso, de esa apertura que tenemos con Dios como Padre, que somos aceptados en el Gracias.
Y me dio gusto saludarles y verles a todos. Amén. Así es. La verdad es que Dios es bueno. Nos ama demasiado, más de lo que a veces nosotros podemos entender. Y es bonito que podamos ver cada uno de los detalles y cómo la Biblia tiene una relación una cosa con otra, porque si se fijan, la oración del Padre Nuestro aparece en Juan en el capítulo 4. Y luego la oración, la historia de la mujer samaritana aparece más adelante, ¿verdad? Estoy mezclándome. Aparece en Mateo. Y en esta parte ya en Juan nos habla acerca de... Ya me mezclé, ¿verdad? En Mateo nos está hablando de la oración y luego más adelante en Juan. Acordémonos que Mateo escribió de alguna manera cronológica las cosas, entonces podríamos ver que después del esta oración del Padre Nuestro fue hecha después del Sermón del Monte, y el Sermón del Monte fue la primer mensaje público que Jesús dio. O sea, fue uno de los mensajes más importantes, no solo por la profundidad de su mensaje, sino porque fue el primer mensaje dado públicamente cuando inició su ministerio. O sea, pasaron milagros y otras cosas antes, pero no se presentó o se mostró públicamente hasta que pasó el Sermón del Monte. Y esto fue después del Sermón del Monte. O sea, fue algo que le daba continuidad a lo que estaba hablando del Sermón del Monte. Entonces es bien interesante como luego se presenta la mujer samaritana para hacer lo que estamos mencionando y lo que Dori menciona, la parte de mostrarnos la apertura, ¿verdad? Que existe la puerta que Él trajo abierta a nuestra vida. Así que yo les animo para que lean la parte del Padre Nuestro de nuevo, y si quieren leer de nuevo esta parte, esta sesión en el libro, bien interesante poder entender a profundidad que el modelo de oración nos enseña la puerta abierta que tenemos al Señor y que a veces lo estamos orando normal. Una de las palabras que me encanta mucho a mí que menciona la Biblia es donde dice Abba, y porque esa palabrita Abba es como que dijéramos papito, papá, como una forma de cariño, como esa cercanía, ustedes saben, los niños cuando le dicen a sus papás cuando están chiquitos, ¿verdad? Son más así, más papito esto, papá aquello. Yo veo a mis hijas y ellas le dicen papi, y llegan donde Oscar como que él es todo su superhéroe, ¿verdad? Y todo, y esa es la parte que yo me imagino con la palabra Abba, que nosotros podemos decirle así, como llegar, nos rendimos y nos derretimos ahí, tú eres mi papito, mi superhéroe, mi todo. Entonces esa parte es bien interesante porque él empezó el modelo con Abba o con Padre Nuestro. Entonces quedemos con eso en nuestro corazón y retadas a que no se pierdan la otra semana. Únase para poder verlo y lo que vamos a estar hablando la próxima semana. Las que quieran este link del video, como les dije, de la clase ahorita se grabó, entonces si usted quiere el link para mandárselo a alguien más, como no está grabado ahorita en YouTube, pero no está público, sino que está solo en mis publicaciones cerradas. Si usted quiere el link, me lo pide y yo se lo mando y usted lo puede compartir con otra persona, pero solo va a poder ser entregado así. No lo van a poder buscar en el YouTube. Entonces avísenme si lo quieren y por un mensajito y yo los mando. También el de la semana pasada lo tengo así. Entonces avísenme y podemos hacer algo para mandárselo. Así que vamos a cerrar para orar y que el Señor nos bendiga. Ahora yo voy a tener que correr porque tengo que ir a traer a mis hijas ahorita, pero les amo mucho. Gracias por estar aquí y vamos a estar en contacto. Hermana Senorina, denle un abrazo de mi parte, hermana Maggie. Algún día la voy a abrazar en persona. Y también me saluda después hermana Dora cuando la vea. Así que, mi hermana Alegría. Ok. Vamos a orar. Señor, gracias te doy por este tiempo. Gracias, Padre, por este hermoso tiempo que estamos empezando, Señor, a ver este tema, el modelo de oración y lo que tú has hecho en nuestra vida. Bendigo la vida de mis hermanas, Señor. Bendigo su familia, su ministerio, su trabajo, su vida, Señor. Y te pido que nos ayudes juntas a crecer y entender, Señor, qué tan cercano quieres que nosotros tengamos
cuánto quieres que nos relacionemos contigo, Señor, y cuánto podemos disfrutar en tu presencia. Gracias por todo, Señor. Te amamos, Señor Jesús. Quédate en la vida de cada una de mis hermanas, Señor. Abrázale, Señor. Obra milagros en su vida, Señor. Cualquiera que tenga una necesidad, Señor, en este momento pon tu mano, Señor, sobre cada uno. Bendigo la vida de mi hermana Maggie, Señor, que nos está acompañando. Completa la obra en su vida, Señor Jesús. Dale, Señor Jesús, de tu presencia, Señor, y habla a su corazón. Gracias por cada una de mis hermanas, Señor, las que han estado conectadas, las que se conectaron y tuvieron que desconectarse, pero bendice a cada una, Señor. Gracias, Jesús. Te amamos, Padre Santo. Amén y amén. Un abrazo. Nos vemos.